Muy bien, entonces, este por ejemplo es una matriz de evaluación de riesgo, ¿no? Vamos a ver la matriz de evaluación de riesgos y vamos a ver la matriz de tratamiento de los riesgos, ¿bien? Al menos tenemos ya conocimiento de los controles, ¿no? Bueno, no hemos llegado a detallar tanto los controles, pero al menos hemos revisado, ¿bien? Eh, Ahorita estamos en el proceso de ejecución de la metodología, ¿bien? Entonces la metodología menciona que hay dos grandes procesos: el proceso de evaluación de riesgo y el proceso de tratamiento de los riesgos. El tratamiento de evaluación de los riesgos está compuesto de tres grandes subprocesos, ¿no? Identificación de riesgos, análisis de riesgos y tratamiento de los riesgos, ¿bien? Entonces, en identificación de los riesgos, ¿no? ¿De qué trata? Hay que definir al activo, o sea, para definir el riesgo hay que tener el activo, hay que tener la vulnerabilidad y hay que tener la amenaza, ¿no? Entonces, con estos tres variables tengo la descripción del riesgo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Estos activos nacen del numeral 4.3, de ahí vienen, o sea, ya están seleccionados, son críticos. Ahora, acá hay que identificar esos riesgos, riesgos asociados, ¿no? Riesgos asociados a los activos, ¿sí? Entonces acá hay una serie de activos. Ahora, los activos también tienen una serie de clasificación, ¿no? Están clasificados, ¿no? Acá tenemos documentos también, son considerados activos que hay que proteger. Por ejemplo, este es para un estudio de abogados, ¿no? Tiene carta de cobranza, documentos, computadoras, laptops, ¿no? Muy bien, muy bien, Claro. minutas, expedientes. O sea, acá se pone información de negocio y también se coloca información eh, de activos de crimen. ¿Bien? Ahora, después se le asigna un propietario del activo. En este caso, eh, es el gerente de Internet. Ahí está. ¿Bien? Eh, Aquí se le pone un propietario activo. Ahí está. Propietario activo se le asigna. ¿Quién es el propietario del activo? Generalmente es el dueño del negocio, el dueño del core del negocio. No, ese es el propietario del activo. Bien. Ahora, eh, propietario del riesgo, ese es otro, ¿no? Ahora, acá hay una clasificación, ¿no? Este de acá, por ejemplo, esta columna debería estar más a la izquierda, ¿no? ¿No? Este es el activo, este es el propietario del activo, y esta es la clasificación, ¿no? El activo puede ser red, hardware, servicio, ¿no? Información física. ¿De dónde sale esa información, por ejemplo? Esa información sale de la red de permiso, ¿no? Esta es la línea que tenemos activos, por ejemplo. Acá hay una serie de activos que se agruparon, ¿no? Por ejemplo, documentación del proceso de negocio. Acá se ponen todos los activos de tipo, acá por ejemplo, información física, ya, documentación del proceso de negocio, información física. Después hay otros activos, acá fichas RU, vigencias, etcétera, ¿no? Información electrónica. Después tenemos acá laptops, impresoras, ¿no? Laptop, impresoras, escáner, cámara de vigilancia, hardware, ¿no? Sede principal, sitios también, es otro tipo de activo. Gerente, personal administrativo, personal judicial, y persona, ¿no? Red local, red también, está, se coloca también ahí. Bien. Suministro eléctrico, servicio de internet, también el servicio. Bien. Aplicación web, Microsoft Office, Acrobat, ¿no? También son software. Muy bien, entonces hay diferentes tipos de. Uno que acá están los tipos, ¿no? Las descripciones de sí. Base de datos, por ejemplo, tipo de activos, hardware, información electrónica, etc. Puede crecer, esto también puede crecer y puede, o se puede disminuir, ¿no? Muy bien. Después tenemos los propietarios activos, que es un solo propietario. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Propietario del riesgo. Después, ya, el activo, propietario activo, relación del activo. Muy bien. Una vez que conocemos el activo, hemos asignado su propietario y ya lo hemos clasificado, ¿no? Hay que identificar la vulnerabilidad asociada al activo. En este caso, la red local tiene
puede tener muchas vulnerabilidades. En este caso se ha identificado una vulnerabilidad. Es falta de control sobre la gestión del cambio, dice. Entonces, falta de control sobre la gestión del cambio. Entonces, esta falta de control sobre gestionar un cambio asociado a la red física, ¿no? Entonces, esa es una vulnerabilidad, ¿no? Acá pueden aparecer muchas vulnerabilidades, ¿no? ¿Oye? Muchas vulnerabilidades pueden estar asociadas, por ejemplo, al tema de la red física. Entonces, esta amenaza, el siguiente paso de identificar una vulnerabilidad, ahora hay que identificar una amenaza. Esta amenaza explota muchas vulnerabilidades, ¿no? ¿No? Acá está la amenaza, entonces hay que seleccionar de esta lista de amenazas cuál es la amenaza que explota esta vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, supuestamente aquí ya está seleccionado, ¿no? Acá en la red local, acá salen todas las vulnerabilidades asociadas a la red local y acá simplemente selecciono, ¿no? Pero acá también tengo que seleccionar cuál, ¿no? Falta de control sobre la gestión del cambio. Ahora, tengo que identificar una amenaza. Por ejemplo, la falla o la degradación de los servicios de la red, ¿no? Esta amenaza va a explotar esta vulnerabilidad, ¿no? Por decirlo así. ¿Quién confecciona esta información? Esto nosotros no lo confeccionamos. Esto es lo que tiene que confeccionar el dueño del negocio. Porque supuestamente el dueño del negocio conoce sus activos. Él conoce su lista de vulnerabilidades, su lista de las amenazas. Nosotros solamente interpretamos, mm, verificamos que esté bien seleccionado, por ejemplo, ¿no? Nosotros le podemos ayudar con una plantilla, por ejemplo, le podemos explicar inclusive esta plantilla con la información para que ellos llenen esta información. Generalmente, el dueño del negocio tiene que llenar esta información. Nosotros no llenamos, a menos que trabajemos en empresa. Si trabajamos en la empresa y trabajamos en el negocio en sí, ¿no? En el proceso seleccionado por el negocio, ¿no? Quizás podemos participar, ¿no? Con cierta información. Pero en sí, el que tiene que llenar la información es el dueño. En otras palabras, no el dueño, el propietario del negocio crítico, ¿sí? Es el que tiene que llenar esta información. Entonces, él llena la vulnerabilidad asociada al activo. Él llena la amenaza que explota esta vulnerabilidad, ¿no? Y por ende, eh, nace la descripción del activo. Y acá vemos que es una fórmula, ya está inclusive, esto acá no tengo ni siquiera por qué escribirlo, porque ya está en fórmula, acá dice, la falla o la degradación de los servicios de la red debido a la falta de control sobre la gestión de cambio sobre el activo de la red local. O sea, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que se llegue a materializar, o sea que esa falla de generación de los servicios de la red, ¿no? Exploten, lleguen a explotar esta falta de control sobre la gestión del cambio, ¿no? ¿Sobre qué activo? Sobre la red local. Si eso se llega a materializar, entonces tiene una consecuencia. Pero no sabemos cuándo va a ocurrir, por lo tanto se le asigna una probabilidad y se le asigna una consecuencia. ¿Sí? Entonces, esto sale automáticamente, sino que nosotros también debemos por ejemplo, nosotros podemos proporcionar esta plantilla, ¿no? ¿No? Es más, esto sale de manera automática. Bien, entonces tenemos la amenaza, tenemos la vulnerabilidad, esto nosotros le podemos asesorar inclusive, ¿no? Aquí, que acá tiene que seleccionar, ¿no? Alguna vulnerabilidad asociada al activo que estoy seleccionando, el tema de red, ¿no? El tema de red, por ejemplo, que falta el monitoreo de la red, no tiene controles sobre la gestión del cambio, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien ve, esa es una debilidad, por ejemplo, cambios a la seguridad física. Pues, la empresa quiere cambiar, por ejemplo, una red física, pero no tiene un procedimiento de gestión de cambios sobre la red, ¿no? Entonces no sabe cómo iniciar con ese proceso. Por lo tanto, esa es la falta de controles, esa es una debilidad. La falta de controles sobre la gestión del cambio es una debilidad. ¿Bien? Este de acá es una debilidad. Ahora, una vez que se ha identificado esta debilidad o vulnerabilidad, viene la amenaza, que es la falla o la degradación de los servicios de la red, ¿no?
falla o degradación de los servicios de la red. Bien, ¿no? Claro, esa es una amenaza, ¿no? O sea, cuando falla, ¿no? ¿No? Falla o degradación de los servicios de la red. O sea, cuando la red falla, ¿no? Esa amenaza, ¿no? Que va a explotar o que va a causar daño esa amenaza a la red, ¿no? La degradación de los servicios de la red. O sea, esa amenaza asociada a la red va a causar daño a la red en sí. ¿Por qué? Porque no tiene un control sobre la gestión del cable. O sea, no hay forma como darle solución, por ejemplo, a gestionar, no, a limpiar una red física o cambiar una red, ¿no? O darle mantenimiento a una red, por ejemplo. No se puede, ¿por qué? Porque la empresa no tiene un procedimiento de cómo gestionar ese cambio. Entonces, la falta de ese control o la falta de esa política de poder realizar un cambio, algún servicio, ¿no? Por algún servicio de la red, por ejemplo, entonces, esa es una debilidad, ¿no? Entonces, cuál es la amenaza? Es que es la falla de los servicios de la red. Falla o degradación de los servicios de la red, ¿no? Hace que la red, digamos, no tenga un mantenimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un control, ¿no? Porque no hay un control. Entonces, eso justamente se interpreta aquí, ¿no? ¿No? Falla o existe, ¿no? O se materializa esa degradación de los servicios en la red, o sea que la red no puede proporcionar esos servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, la amenaza cuál sería? De que los datos que viajan por la red, ¿no? Como la red no va a dar ese servicio de fluido de datos, ¿no? Entonces falla. Entonces, eso es una amenaza. ¿Cuál sería esa falla, por ejemplo? La falla sería, por ejemplo, cuando el cable está, está cortado, por ejemplo, ¿no? El cable está cortado, ya, muy bien. Entonces, ese corte, ¿no? Esa es una amenaza, de que se materialice, por ejemplo, que haya cortes, que se lleno, que se llene de polvo, por ejemplo, físico, o que haya eh, o que internamente también, ¿no? A través de ruidos externos, por ejemplo, ¿no? Los datos no lleguen a fluir, por ejemplo, entonces el servicio se va a degradar. ¿Por qué? Porque no hay un control, no hay un control cómo gestionar un cambio. Bien, entonces el activo afectado es la red. Ahora, el siguiente paso después de definir ese riesgo, ¿no? Es identificar, no, se le asigna un valor, ¿no? Una consecuencia y una probabilidad que viene de la misma metodología. ¿Bien? Viene de la misma metodología. Y acá el asume es automático también. Ese es el riesgo inherente. Y acá opcionalmente se le puede poner algún control si existiese, ¿no? Si existiese. Bien. Entonces, así se define, ¿no? Muy bien. Decíamos, la amenaza, la Ok, ok. vulnerabilidad, aspectos que integran normas. Este es opcional. Este de acá es opcional. Disponibilidad, ¿por qué se le ha puesto disponibilidad? Porque el servicio no está disponible. Por eso se le ha puesto disponibilidad, ¿no? El servicio de la red no está disponible porque hay una falla, ¿no? Hay una falla, ¿no? Y esa falla explota, por ejemplo, esa falta de, o sea, esa falla, mejor dicho, esa falla o esa degradación del servicio de la red se va a llegar a materializar porque no hay una política de gestión de cambio para darle solución justamente eh, ¿no? Sobre algún cambio, ¿no? O sobre alguna mejoría que se debe de hacer sobre la seguridad física, por ejemplo. Entonces, ¿qué se va a perder? Se pierde el servicio de la red, se pierde la disponibilidad, porque el servicio no está disponible, entonces las personas no van a enviar sus datos por la red. Clasificación de riesgo también se clasifica, este sería daños al activo físico, ¿no? Sobre eventos externos. Eventos externos. ¿Bien? Bien, muy bien. Acá, por ejemplo,
falla o degradación de los servicios de la red, ¿cómo podemos clasificarlo? Por un evento externo. Claro. Un evento externo, por ejemplo, ¿cuál sería? El polvo, puede ser agua que se cruce por la red, un polvo o fuego o ruido, ¿no? Esas son amenazas. Entonces, esa amenaza que va a explotar, esa amenaza, por ejemplo, ¿no? Esa amenaza va a explotar a la red, sí va a explotar a la red. ¿Y cuál es la debilidad? Que no tiene una política de control de cambio. En cambio, acá, ¿cuál sería el control? Una política de seguridad de la red sería el control, ¿no? Así, eh, si nosotros buscamos en el anexo, ¿cuál sería el control para mitigar este riesgo? Si la amenaza llega a materializarse, no llega a materializarse, sería la política de seguridad de la red, porque la política de seguridad de la red es tanto física como lógica. Y lo otro, ¿cuál sería? La política de gestión de cambios. La política de gestión de cambios, ¿no? Cuando se cambia una red, ¿no? O cuando se le da mantenimiento a la red, etc. Entonces, acá hay dos, ¿no? La política de gestión de cambios y la política de seguridad de la red, ¿no? Y dentro de esa política tenemos seguridad física y seguridad no. Muy bien. Entonces, estos eventos externos son los que van a causar daños a los sistemas. Agua, por ejemplo, fuego, ¿no? Ruido, ¿no? Hace que se deteriore la red y por lo tanto el servicio se degrada y se paraliza. Muy bien, se le asigna dos variables, consecuencia y probabilidad, ¿no? Y automáticamente sale riesgo y la suma. ¿Bien? Después acá hay otro dato, a ver, propietario del activo, calificación del activo, no, el propietario del riesgo, ¿no? Así como tenemos un propietario del activo, ¿no? Acá tenemos un propietario del riesgo. Acá son personas distintas, ¿no? Pueden ser iguales cuando la empresa es pequeña o es mediana, ¿no? Generalmente es el mismo rol, propietario del activo y propietario del riesgo. Pero cuando la empresa es grande, ¿no? Cuando la empresa es grande, generalmente hay dos, ¿no? Hay dos, ¿no? Hay dos, ¿por qué? Porque la empresa tiene dinero para pagar, ¿no? Al propietario del activo y también tiene que pagar al propietario del riesgo, ¿no? Acá se cumple, por ejemplo, una segregación de funciones, ¿no? Aquí se incluye segregación de funciones, como dice el anexo. ¿Bien? Muy bien. Después tenemos otro activo. Ahora, en esta red pueden haber muchas amenazas. La red misma puede tener muchas vulnerabilidades, muchas. ¿No? Esta falta de control sobre la gestión de cambio es una de ellas. Otra debilidad, ¿cuál sería? Sobre la red física, ¿no? Por ejemplo, que la red física no cuenta con una política de mantenimiento, ni preventivo ni correctivo. Esa es una debilidad o una vulnerabilidad que debe estar por aquí. Si no está en esta lista, hay que adicionarlo, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, vamos a ver, este control de acceso. No, falta de control para accesar físicamente a la red, también es otra debilidad. Inadecuada supervisión de proveedores externos, también, ¿no? Esta es otra vulnerabilidad. O sea, no hay nadie que supervise la red de la empresa. Falta de una política de gestión de incidentes, también es una debilidad. Falta de gestión de vulnerabilidad, o sea, no se han identificado sus vulnerabilidades, no se ha hecho una etiquetaje a las redes. Transmisión de información en texto claro, falta de monitoreo de privilegios, falta de control sobre la gestión de cambios, falta de control en los servicios de conexión remota, insatisfacción o circunstancias personales, ¿no? El personal no está, digamos, satisfecho con que los datos viajen porque se truncan seguramente. Falta de entrenamiento en seguridad de información, falta de capacitación o concientización del personal, etcétera. Muy bien, que falta de control de intercambio de información, en fin. Entonces, hay muchas debilidades, ¿no? Entonces, cuando uno selecciona una debilidad, hay que buscar una amenaza que explote esa debilidad, ¿no? Una amenaza puede ser fallas en el hardware, ¿no? Desastres medioambientales también puede causar que la red se deteriore, por ejemplo, ¿no? Muy bien, acceso lógico no autorizado, también es una amenaza, etc. Ataque informático, ¿no? Acceso no autorizado, fuga, pérdida de información. Entonces, una vez que uno identifica la vulnerabilidad asociada al activo, hay que identificar esta amenaza que explota esta vulnerabilidad. ¿Sí?
Ahora, después viene una cámara de vigilancia. Esta cámara de vigilancia también tiene vulnerabilidades. Manipulación de los equipos, por ejemplo, es una vulnerabilidad, ¿no? Falta de conveniencia de seguridad, ¿no? Falta de conocimiento de los requisitos de auditoría, etcétera. Pero acá le han puesto manipulación de los equipos, ¿no? Esa es una vulnerabilidad. Bien, ¿cuál es esa amenaza que explota esta vulnerabilidad? Las fallas en el hardware, ¿no? La cámara de vigilancia. ¿No? Si nosotros pensamos, por ejemplo, la cámara de vigilancia es una cámara, por ejemplo, que está en un cuarto, ¿no? Ya, acá una, una debilidad, ¿cuál sería? Una debilidad sería, por ejemplo, que la cámara de vigilancia no cuenta con un personal capacitado, por ejemplo, para manipular esa cámara de vigilancia, ¿no? Pero acá le he puesto manipulación de los equipos, claro, porque seguramente no hay un, por ejemplo, ¿no? La cámara de vigilancia está en un cuarto cerrado, debe estar cerrado. Entonces, una debilidad es un exceso de manipulación de los equipos, por ejemplo. O acá le he puesto manipulación de los equipos. Claro, esos equipos, esas cámaras de vigilancia se pueden manipular fácilmente, porque seguramente no tiene un candado esa puerta. Entonces, yo puedo asumir que fallas en el hardware. El hardware se refiere asociado a la puerta, ¿no? O sea, la puerta tiene un hardware donde identifica al personal de seguridad. Entonces, si esa falla de hardware falla, entonces todo el mundo puede manipular esos equipos. Entonces, la vulnerabilidad es la manipulación de ese equipo y la amenaza es la falla en el hardware asociado a la puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa falla va a explotar, ¿no? Eh, esta manipulación de los equipos, ¿no? Y por lo tanto se va a materializar eso, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se refiere a la manipulación de los equipos, ¿no? Manipulación de los equipos que vayan a ¿muy bien? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver. Y acá se describe, ¿no? Acá han puesto ya una pérdida de confidencialidad, porque la confidencialidad está asociada al tema de los accesos, ¿no? Acá es tema de los accesos, o sea que nadie puede accesar, ¿no? A la cámara, ¿no? Nadie puede accesar a la cámara de vigilancia. ¿No? ¿Por qué? Porque se ha manipulado esa cámara. Esa cámara se ha mani- manipulado. ¿Bien? O sea, la debilidad es que esa cámara de vigilancia no tiene un control físico, ¿no? O sea, es fácilmente manipulable. Entonces, la vulnerabilidad o la debilidad asociada a la cámara es que tiene mucha manipulación de los equipos, ¿no? Ahora, ¿cuál es esa amenaza que explota esa manipulación? ¿O a qué se debe, ¿no? ¿O qué amenaza puede explotar? ¿No? Dice aquí las fallas en el hardware. Las fallas en el hardware, ahora yo me imagino, ¿no? Que hay una cámara en un cuarto cerrado y muchas personas entran y manipulan esa cámara. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ahora, la, ame- la amenaza sería acá, ¿no? ¿No? La debilidad, ¿cuál sería? ¿Cuál cree que sería la debilidad en una cámara de vigilancia? Una de las debilidades de una cámara es que la gran mayoría no manejan protocolo de encriptamiento, por lo tanto una cámara a nivel de administración se le puede hacer un modo de ataque que se llama hombre en el medio y por ahí la puede interferir, robar las contraseñas. Ya, pero Otra cosa, la amenaza sería el hombre en el medio. claro, hombre en el medio, exacto. Ese hombre en el medio se ha dado cuenta, por ejemplo, como acá no hay, porque hay que colocarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, sería un hombre en el medio, ¿no? Acá hay, Claro. pero no hay, como no hay, o puede poner acá está, un malware, un software Ah, malicioso. exacto. Ya, Software entonces, malicioso, ese exacto. software malicioso, ¿qué es lo que va a explotar? ¿No? La falta de controles, por ejemplo, ¿no? La falta de Claro. controles, ¿no? Pero controles sobre qué? Falta de controles sobre qué. Porque, ¿cuál es la debilidad de la cámara de vigilancia? Es sobre el servicio HTTP.
que es el servicio de administración de la misma, Ya, en ya, donde pero tú la qué, administras. pero ¿cuál es la vulnerabilidad ahí? ¿La vulnerabilidad cuál sería? La vulnerabilidad sería eh, protocolo HTTP sin encriptamiento. Pero como ese es bien difícil que esté acá, O, vamos a uso de o, software desautorizado, puede ser, ¿no? a ¿Cuál, sería ver, cuál sería acá? A fal- ver, falta falta de gestión de incidente. vulnerabilidades, puede ser. Esa, transmisión de información en texto claro. Ya. Esa misma es. Ah, ya. O sea, la información se está transmitiendo de manera en texto, pero no está Es encriptado. Esa exactamente es así. una vulnerabilidad. Y la amenaza sería este malware que es fácilmente detectar este código. Claro, por ejemplo, Claro, esa es solución a la cámara de vigilancia. Muy bien. exacto. Ahora, acá para la red también, ¿no? Esta falta de control sobre política, por ejemplo, hay que aclararlo más, ¿no? La red local, ¿cuál sería esa vulnerabilidad? Por ejemplo, Eh, que no cuente con una política de gestión de cambio, de mantenimiento, ya. Y la amenaza, ¿cuál sería esa amenaza? Que como no hay una política de gestión de cambios, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? ¿Qué amenaza explota esta falta de control de gestión de cambios? ¿Cuál sería? Si es que no hay, entonces la falla, ¿no? Esto sí está bien claro, ¿no? Creo que esto sí está bien claro. sí, Esto sí está bien sí, claro. la falla o Ya, degradación de servicio en la así. red Ya, por local. ejemplo, que tenemos servicio eléctrico. La amenaza dice fallas en el servicio y acá la vulnerabilidad, falta de gestión de vulnerabilidades. O sea, falta una gestión de vulnerabilidades, o sea, no se han identificado sus debilidades, ¿no? Y por ende la amenaza es falla en el servicio. Claro. El servicio falla porque la amenaza es que esta falla en el servicio hace que porque no hay, ¿no? Porque no se han identificado las vulnerabilidades, seguramente es fácilmente detectables esas vulnerabilidades y son explotadas. Entonces, el servicio fallas en el servicio. Entonces, esta falla en el servicio hace que ocurra una falta de gestión de vulnerabilidad. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Fallas en el servicio, o sea, ¿por qué falla el servicio? Debido a la falta de gestión de vulnerabilidades ahí está, ¿no? Falla el servicio por esa falta de vulnerabilidad, ¿no? Este es malware o software malicioso, Claro. ¿no? Debido a la transmisión de información en texto claro. Acá, pérdida de servicios sobre de Una soporte. consulta. Sí, Ujú. sí, dime. Cuando dice había algo que decía falta de evaluación de vulnerabilidad, creo que algo así, falta Sí, de controles de la disposición final. ¿A eso se refiere que no se le ha hecho un análisis de riesgo claro. Aquí, todavía para hacer? falta de qué era, falta de gestión. Que dice falta falta de acuerdos de... No, ese no es... Había uno que decía como que falta algo. ¿No? Estaba, no sé si era más allá o qué, o era ahí mismo. Falta de gestión de vulnerabilidades. Eso. Falta de gestión de vulnerabilidades. ¿Qué significa eso? ¿Dónde? ¿A qué? ¿Falta de gestión de Es, vulnerabilidades? ese, ajá, sí, No, es que no se ha sí. realizado, no se han identificado las La vulnerabilidades vulnerabilidad de ese técnicas. activo. Las vulnerabilidades técnicas se hacen activas. O sea, ¿quién tiene que realizar esta gestión de vulnerabilidades? El Ethical Hacker, que tiene una serie Claro, de herramientas, por ejemplo, puede ser Nessus, Nmap, exacto. ¿no? Y la de paga también, ¿no? La de paga para poder identificar esas Open vulnerabilidades Bass, y claro. clasificarlas, ¿no? Las Ok, clasifica ¿no? de mayor criticidad a menor criticidad. Y a la de mayor criticidad trata de recomendar política hacker, ¿no? O sea, sobre el activo, ¿no? Para que no aparezcan claro, estas vulnerabilidades porque son fácilmente detectables
¿no? Y fácilmente explotables por las amenazas externas. Entonces se clasifica de mayor a menor criticidad y se coloca ahí, ¿no? Cuáles son esas recomendaciones que indica Entiendo. el autor técnico. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. Bien. Aquí, por ejemplo, falta de acuerdo con la oye. Y acá tenemos otro también, ¿no? El suministro eléctrico también, ¿no? Pero fíjate, pero gestión de vulnerabilidades asociadas al servicio eléctrico no me parece bien. Parte de gestión de vulnerabilidades debe ser sobre la red, sobre host, sobre alguna aplicación. Pero, por ejemplo, un suministro eléctrico, ¿cuál sería un Yo suministro creo que eléctrico? ese El UPS. suministro eléctrico, eh, eh, Pero como todas bueno, las también, ¿no? una Falta, vulnerabilidad, dices tú. Mira, yo creo que, claro, o falta de un grupo electrógeno o faltas de UPS. por ejemplo, acá puede ser Eso una sería una falta de una vulnerabilidad, pienso yo. renovación. Por ejemplo, falta de una renovación de contrato. O, ¿no? Por ejemplo, el suministro eléctrico funciona hasta cierto tiempo, ¿no? El suministro eléctrico. O puede ser un daño físico. O falta, no sé, de que se protege el servicio. Porque ¿cuál sería el servicio eléctrico? Es UPS, ¿no? UPS es suministro eléctrico. Claro, Ya, entonces, el generador claro. O un de energía generador también, electrónico, el generador de energía electrógeno. también, si se manipula mal o si tiene mucha manipulación también, esa es una debilidad. ¿No? Entonces, falla el servicio, por ejemplo, falla el servicio porque hay un exceso de manipulación, ¿no? Acá, si yo en vez de que tiene Claro, manipulación, yo le pongo monitoreo, ¿no? O manipulación, que para aquí está, ¿no? Se manipuló mucho el equipo. ¿Por qué? ¿No? Porque, o sea, hubo mucha manipulación y falló el servicio. Entonces falló el servicio como producto de este exceso de manipulación del servicio eléctrico, ¿no? Entonces eso lo interpretamos acá. Falló el servicio debido a la manipulación de los equipos sobre el activo de suministro eléctrico. ¿Sí? Después tenemos aquí otro activo, por ejemplo, el servicio de Internet, ¿no? El servicio de Internet también es otro, por ejemplo. Right, el servicio de Internet, no, a ver, dame un segundo, por favor. ya. Te iba a decir que se te ve la pantalla súper mal. Creo que hubo una degradación del internet tuyo. Ahí mejoró. Dime, ¿qué me ibas a decir? Dime. No, era se veía como que hubieras tenido una degradación del servicio de internet, pero ya como que mejoró. Ahora se ve bien la pantalla. Sí, porque a veces pues, hora punta. Ya. Ah, Entonces, claro. eso hay que interpretarlo así, ¿no? Servicio de Internet, por ejemplo, pérdida de servicios de soporte debido a inadecuada supervisión de proveedores externos, ¿no? No pérdida de servicios de soporte. Los legajos de documentación, ahí está, de protección de riesgos, muy bien. Fuga, robo, pérdida de información, ¿no? Debido a una falta de acuerdo de confidencialidad. Legajo, también, ¿no? Acceso no autorizado. Ahora, acá, por ejemplo, este legajo está compuesto de tres, ¿no? Entonces está compuesto de dos amenazas, pero acá tenemos dos debilidades, ¿no? Acá está. Esta amenaza asociada a esta vulnerabilidad. Esta amenaza asociada a esta vulnerabilidad. ¿Muy bien? Muy bien. Ahora, aquí tenemos también, acá hay dos. Tenemos que hay dos acá. ¿No? Hubo robo, ahí está, ahí está. Vale, acá tenemos también dos.
Y acá tenemos también dos. Muy bien. Bien. Ahí está. Muy bien. Entonces acá tenemos también, ¿no? Por ejemplo, minutos de levantamiento de hipotecas. Vamos a poner. Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, minutos de levantamiento de hipotecas, también acá está. Las amenazas, ¿no? Esta fuga, robo, pérdida, ocasiona esta falta, o es producto por esta falta de acuerdo, ¿no? Como dice bien. Fuga, robo, pérdida de información es producto por la falta de clasificación y condiciones del manejo de la información. Y así identificamos cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, contrato de edición de derechos, también tiene dos aquí. Hay que identificarlos. Ahora vamos a anotarlos así. Y tenemos otro lo que tiene acá, ¿no? No fuga, robo, pérdida de información, producto por una información, o una mala información generalmente, ¿no? Acá también, muy bien, y así, ¿no? Se analiza para cada uno, ¿no? Aquí ya tocamos temas de negocio, y después acá tenemos, por ejemplo, activos, tecnología. ¿Sí? Esta tecnología de información, hardware, no fallas en el hardware, producto de una ubicación de los equipos. Falla de software, producto de falta de estándares. ¿No? Fallas en el dispositivo, manipulación de equipos, fallas en el dispositivo, producto de la manipulación de los equipos, etc. Después tenemos aplicaciones web. Ellos tienen, por ejemplo, una aplicación web, ¿no? Esta aplicación web, vamos a identificar acá, aplicación web, ¿no? Amenazas de comprensión del tema, falta de control sobre la cuestión de trabajo. Entonces, ¿no? Falta de control sobre la. Esta configuración del sistema origina la falta de control sobre la cuestión de cambio. No, la configuración del sistema es producto por la falta de control. No. Acá sería falla en la configuración del sistema, no una configuración del sistema. Si no sería una falla, ¿no? Falla en la configuración del sistema. Claro. Si esta es una amenaza, Sería una vulnerabilidad, ¿no? no, si no, acá sería, digamos, fallas en el hardware, no. Tiene que ver con tema de, ahí está, cambios no autorizados en la configuración de la aplicación, puede ser, ¿no? Por ejemplo, fallas en el hardware. Una amenaza, por ejemplo, si es una aplicación web, ¿no? Aquí vamos a hacer otra. Por ejemplo, una falta de controles, por ejemplo, o una falta de estándares, falta de estándares en la aplicación, ¿no? Acá debe haber, en el caso de supervisión, falta de control de trasero físico, de sobre supervisado como nivel, falta de control de falta de confidencialidad, por ejemplo, ya. Y falta de control de aportación, ¿no? Sí, ¿no? Configuración débil, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que origina, ¿no? Entonces, acá lo puede decir acá. Eh, digamos que es fácilmente, ahí está, no, claro, fallas en el software, ¿sabes? O problemas en el software, ¿no? Y yo puedo poner acá fallas en el colectivo, por ejemplo, falla en el servidor de la vez, no, fallas en el software. Entonces, esa falla en el software, o sea, en la aplicación, es producto de una configuración débil, ¿no? Y por defecto. Entonces, ¿no? Se interpreta así. Entonces, fallas en el software, atención, fallas en el software debido a configuración débil, ¿no? Y por defecto sobre el activo aplicación web chat. Esa es una aplicación web. Bien, ¿no? Y así tenemos también otra aplicación, Microsoft Office, por ejemplo, ¿no? Otra aplicación de Microsoft Office. Ahí está.
Bueno, mañana estamos por Microsoft, por ejemplo, malware, ¿no? Este malware es producto de uso de software desactualizado con vulnerabilidades. Muy bien, ahí está. Y sí, debemos tener otra aplicación, ¿no? Adobe Acrobat Pro, ¿no? Igual, ¿no? Este software malicioso, uso de software sincronizado con vulnerabilidades, etc. ¿No? Ahí está, ese, ¿no? Igualito. Su toda aplicación. Mm, A las personas también se le coloca, por ejemplo, personas de gerencia. Entonces le ponen aquí, ¿no? Personas de gerencia, van a poner personas de gerencia, ¿no? ¿Tú le Ah, colocaste Adobe Acrobat, eso que son aplicaciones, sí, todo eso le pusiste malware software malicioso, pero eso es que en amenaza? claro. La amenaza es el malware. Esta amenaza, por ejemplo, esta Adobe Acrobat sufre un malware debido a que sufre, digamos, un ataque de malware, un ataque de software malicioso debido al uso de software desactualizado o con vulnerabilidades. ¿No? Esto más o menos se interpreta así. Ah, claro, claro, Acá, ¿no? Correo claro. corporativo falla en el servicio producto de una falta de gestión de vulnerabilidades. Ujú, sí, sí, tal cual. Acá, personal administrativo, por ejemplo, divulga la información porque falta estándar. El personal de negociación judicial también divulga información porque falta estándar. El personal de gerencia sufre pérdidas o robos debido a una debilidad en las contraseñas, por ejemplo, ¿no? Así, así. Claro. Acá vamos a colocar, bueno, acá ponemos un poco de personal judicial, vamos a poner más ¿no? No, no, repositorio de riesgo, meter activos, regresión, ahí está, los activos, tipo de activos, las amenazas y la vulnerabilidad. Ahí está. Por ejemplo, acá, esto puede crecer, ¿no? Tipo, la base de datos, por ejemplo, tienen acceso, por ejemplo, puedo tener acá, por ejemplo, base de datos. Entonces digo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las vulnerabilidades de una falta de una base de datos? Falta de control de acceso lógico a la base de datos, configuración débil, ¿no? Se configura mal o débilmente la base de datos, información de texto claro, en vez de que esté encriptado, bueno, cada una noticia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta falta de control de acceso lógico, ¿no? Esta amenaza de explota, ¿no? Acceso lógico no autorizado a la base de datos se produce, ¿por qué? Porque hay una falta de control de acceso lógico. El ataque informático se produce, ¿por qué? Porque hay una configuración débil. ¿Ok? La divulgación de información se produce porque hay información de texto claro. Hubo robo de información porque está el texto claro, ¿no? Si nosotros queremos, por ejemplo, verificar acá hardware, por ejemplo, ¿no? La amenaza sería la alteración, eliminación o pérdida o robo de información. Y eso se produce, ¿por qué? Porque hay una falta de confidencialidad para la aplicación de los objetivos. ¿Ya? ¿No? O alteración, eliminación o pérdida o robo de dispositivo puede ser porque falta un control, o sea, falta ahí, por ejemplo, una cadena con su candado, por ejemplo, ¿no? Acá podemos indicar, falta una cadena con su candado debería estar acá, ¿no? Y bueno, acá tenemos por el hardware, todas sus amenazas, y por cada amenaza una vulnerabilidad, ¿no? Está asociado. Está asociado, ahí está, muy bien, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, este es el cuadro de evaluación de los riesgos. Muy bien. Acá tenemos que tener presente que una vez que hemos Ok, llenado esta información, acá es conocer este riesgo, ¿no? Acá, porque acá según la metodología dice, ¿no? Hay que identificar riesgos críticos y los riesgos no críticos. Los riesgos críticos, por ejemplo, los que están por debajo de la línea de apetito de riesgo, son los riesgos que la empresa los va a aceptar, pero los que están por encima
Por ejemplo, yo puedo decir 3 y 4. Entonces, los de 3 y 4 están en rojo, automáticamente. Lo que son riesgos que están por encima de la línea de retiro de riesgo. Entonces, en el documento Claro. seguramente dice, ¿no? Los que tienen 4 y 3 hay que darle tratamiento. En cambio, si yo selecciono acá, por ejemplo, el tipo 2 nada más, porque ahorita acá hay uno tipo 2, entonces estos son riesgos que la empresa puede controlar, puede aceptar en caso se llegue a materializar, no puede asumir las consecuencias. Pero los que tienen 3 y 4 no, ¿no? Tienen un valor muy alto. Bien, ahí está. Muy bien, entonces, este subconjunto de datos, ¿no? O este subconjunto de riesgos que ya se han identificado aquí, ¿no? Acá está, solamente de 4 y 3 pasan a ser analizados por la siguiente matriz, que es la matriz de tratamiento. ¿Bien? Entonces tenemos acá cuadro de tratamiento. Entonces en este cuadro de tratamiento solamente van a estar, como indica aquí, ¿no? Riesgo inherente, ¿no? Riesgo inherente. ¿No? El riesgo inherente es el riesgo que nace como producto de la multiplicación o la suma de, por ejemplo, de la probabilidad con la amenaza. Entonces acá se copia normal, se copia, muy bien, se copia. La consecuencia para poder es riesgo inherente. ¿Bien? Estos datos que están acá salen de la matriz anterior. Todos estos datos que están aquí hasta aquí salen de la matriz anterior. ¿No? Lo copiamos, ¿no? Muy bien. Entonces, acá me dice analizar, por ejemplo, ¿qué hacemos con este activo que sale el valor de 4? Entonces, hay varias opciones. La primera opción que se hace es elegir el control. Acá está clasificado. Elegimos un control. Un control o varios controles. Esa es la primera opción. La segunda opción, ¿no? En orden es, o bien transferimos esos riesgos a terceros. Pero para que eso ocurra, Mm. yo debo de pagar una prima, ¿no? Yo debo de pagar una prima todos los meses, ¿no? Todos los Todos los meses a meses. una empresa aseguradora. Sí, dime. Claro. No, no, sí, te sigo. Te sigo, te sigo. Y la tercera opción es evitamos el riesgo. Evitamos el riesgo. Para evitar un riesgo, yo tengo que hacer que ese activo que ha sido seleccionado asociado a este riesgo, lo extraigo de la definición del alcance, por ejemplo. Entonces, si yo saco por ejemplo, el proceso de negocio está compuesto de varias actividades. Entonces, una de esas actividades, o sea, todas las actividades están soportadas por activos. Muy bien, entonces por ahí yo puedo decir, ¿no? Para que no aparezca este activo, porque yo quiero evitar el riesgo, o sea, no quiero que el riesgo aparezca, porque no quiero darle tratamiento, ni quiero tener un contrato con una empresa aseguradora porque me cuesta mucho dinero, entonces, pues, hacer cosas evito riesgo. ¿Cómo yo evito riesgo? Ese riesgo yo lo identifico y una vez identificado ese riesgo, yo indico a qué activo le pertenece. Y después, ese activo, a qué procesos de negocio da soporte, o a qué servicio, o a qué actividad. Entonces, si yo elimino esa actividad de mi proceso crítico, entonces desaparece este riesgo. Pero es algo hipotético. O sea, puede darse este caso, ¿no? La empresa puede decir, mira, ¿sabes qué? Elimina este riesgo, ¿no? Elimina este riesgo porque la empresa no cuenta por el momento con dinero, con personal calificado, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, mejor evito ese riesgo, ¿no? Hago que no aparezca. Entonces tengo que identificar yo la actividad que da origen al activo, ¿no? Que es soportado por el activo. Y ese activo está asociado al riesgo, ¿no? En cuestión. Mm. Ok, Entonces, entonces, disculpa que te evito riesgo. interrumpa acá. Tengo una duda. Entonces, si la persona decide, no, mira, yo quiero evitar el riesgo, Ya, yo tendría que volver al punto 4.3, claro. al numeral 4.3, que es en donde están todos los activos. Ujú. Eliminar ese activo, pero no es tan simple de eliminar. Ese activo está asociado a alguna actividad de Claro. negocio. Por lo tanto, el comité decide, ¿no? Eliminar esa actividad, ¿no? Si decide eliminar esa actividad, entonces ese riesgo ya no va a aparecer. Entonces, la empresa que se ha hecho se ha evitado el riesgo, ¿no? Se ha evitado el riesgo. ¿Sí?
Ajá, entonces lo voy al 4.3. ¿no? Converso con el dueño del activo. Ah, ok, mira, se va a eliminar por esto, X, Y, Z. Se elimina y después tengo que volver otra vez a hacer el análisis de riesgo o me voy directamente otra vez al tratamiento de riesgo ya indicando que ese no va a estar. Claro, claro, Ah, ¿no? ya. Ahorita estamos haciendo el cuadro de tratamiento de los riesgos, ¿no? Ya, Acá el objetivo es asignarle un control, pero claro, eso se exacto. hace en un 99%. Pero cuando ya no es un 99%, por ejemplo, es un 10%, no, no, por ejemplo, este, de los cuatro tipos de actividades de tratamiento, la elección de controles es la primera actividad. Y eso ocurre en un 99%, 99%. Y ese 1% ya se divide en interferencia de riesgo, el tema de riesgo o al final aceptación de riesgo. Entonces, la aceptación de riesgo es la última opción. O sea, si yo escojo aceleración de riesgo, sabiendo que mi control, mi riesgo inherente es muy alto, ¿no? Puede darse ese caso, puede darse, pero es la última opción. Cuando no puedo implementar un control por X motivo, cuando no tengo dinero para pagar una prima, por ejemplo, o no veo la forma cómo evitar ese riesgo. Entonces acepto ese riesgo, ¿no? Acepto esa es la última opción. ¿Bien? Entonces, acá en la gran mayoría de casos, en un 99,99%, se elige un control, ¿no? Elección de control. ¿Bien? Ahí está. Muy bien. Entonces, acá es elección de controles. Y acá, por ejemplo, se elige un control, clasificación de la información. Claro, porque si acá hay una falta de acuerdo de confidencialidad, ¿no? O sea, mejor dicho, aquí ¿cuál es el problema? El problema es la amenaza. O sea, esta amenaza, por ejemplo, es muy probable que se llegue a materializar. ¿No? O sea, hay fuga, robo, pérdida de información como producto de una falta de acuerdo de confidencialidad. Entonces, este control, ¿qué es lo que hace este control? Este control va a hacer que disminuya, ¿no? O bien la consecuencia, o bien la probabilidad, o ambos. En este caso, ha disminuido la consecuencia, porque acá la consecuencia anterior es 2 y acá ahora es 0. Es 0. Acá es 2 la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad es 2, ¿no? ¿No? Por decir así, y acá es 1. Entonces ha disminuido, pero no es que haya disminuido, sino que la persona que coloca estos valores lo está haciendo de manera subjetiva. ¿Cuándo se va, Ah, eso también. ¿Cuándo Ok. vas a ver que realmente ha disminuido? Cuando se ha ejecutado esta amenaza. O sea, ha habido un robo de información porque hay una falta de acuerdo con el muy bien. Entonces, si es que esto se produce, entonces yo debo de ejecutar esta política de clasificación de la información. ¿No? Tengo que ejecutar esto. Y al ejecutar esto, en sí, ¿qué es lo que hace esta política de clasificación? Clasifica los documentos y los activos, ¿no? Pues dice, estos activos van a ser de uso interno, y de uso interno tienen alcance todos los empleados. Estos activos van a ser de uso restringido, un cierto grupo de personas. Confidencial, Claro. menos grupos de personas, ¿no? Entonces, esta política de clasificación de la información va a hacer eso. Entonces, seguramente la empresa no ha ejecutado esta política de clasificación. Hay mucho desorden. Entonces, al haber ese desorden en los documentos, hay documentos que se han asignado, o sea, antes de ejecutar la política de liberación, ¿no? Hay documentos que en vez de ser de uso restringido, se han puesto de uso interno y por lo tanto el acceso, se ha violado el acceso a la información. Personas que no debieran Claro. haber visto ese documento lo han visto, lo han manipulado, etc. Entonces, falta de un acuerdo de confidencialidad. Entonces, ¿qué control va a corregirme eso siempre y cuando se materialice esta amenaza? Se produjo el robo de información porque no hay un acuerdo de confidencialidad. Entonces, para los próximos eventos o las próximas incidencias, no, se o sea, para prevenir, ¿no? Por decirlo así, para prevenir que otra vez ocurra eso, se va a clasificar, se va a ejecutar esta política de rectificación. Entonces, yo ejecuto esto y ya no tiene que haber robos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya está bien clasificado, bien ordenado. ¿Sí? Ahora, los robos también pueden producirse no porque se ha ejecutado la política de clasificación, sino porque simplemente se ha hecho caso omiso
a la política de uso de los activos. Puede pasar eso, ¿no? Porque en la política de uso de los activos dice, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que el empleado puede ejecutar, o puede hacer, o puede no? ¿Y qué actividades están prohibidas? Una actividad que esté prohibida, por ejemplo, es que yo robe información, o sea, que voy y saco de fotocopias sin autorización de nadie, ¿no? Entonces, y Claro. me lo llevo a mi mochila y me robo, ¿no? Entonces, ese es otro, ¿no? Una falta, digamos, esa es una falta grave. Hacer caso omiso a los documentos es una falta grave. En este caso, Una violación a la política. sí. Entonces, se puede poner también ese control, pero acá se ha puesto ese control, ¿no? Estos controles que estamos viendo acá, en el tratamiento, no es que son los controles definitivos, sino en ese momento al implementador se le ocurrió, ¿no? Ahora, esta labor sí es del implementador, porque tiene que eliminar estos controles. Entonces, Claro. él dice, ¿no? Para mitigar, por ejemplo, mitigar este riesgo, ¿no? Este riesgo para bajar de 4 a 1, quizá yo necesite muchos controles, pero suficiente con este control, dice, suficiente con esto. Entonces él le pone este control, dice, es suficiente. Puede haber otros controles más, la política de uso de los activos, etcétera, ¿no? Y otros controles para evitar esto, cómo perder información. Puede ser una política, por ejemplo, ¿no? Una política de seguimiento de los activos, ¿no? Para ver dónde están los activos, quién los tiene, o sea, de manera preventiva. También puede ser eso un control, ¿no? ¿No? Para ¿cuál es la idea? Mitigar esos robos. No, o no mitigar los robos, sino mitigar, digamos, esa amenaza. O sea, esa amenaza se materializó, hubo robo. Entonces, para que no ocurra otra vez otro robo, yo reviso esta política de reivindicación y trato de verificar, ¿no? Verificar que los documentos estén clasificados de acuerdo a esta política de clasificación de la información. Si yo verifico que está verificado según esta política de clasificación, entonces quizás me falte un control más, porque yo veo que los robos siguen cometiendo, claro. Porque si yo ejecuto esto y yo veo en la práctica que no es uno, si no se ha vuelto dos y acá también se ha vuelto dos, entonces no ha habido ninguna variación. Entonces yo voy ajustando más. Entonces acá yo le inserto más una política de uso de los activos, ¿no? O un código o una política de penalidades, por ejemplo. O sea, ya presiono a la gente para evitar cuando alguien roba, alguien no roba información de la empresa, entonces tiene penalidades. Entonces quizás con esos controles recién se disminuye esto. Recién se disminuye el 0 y 1. Y recién sale 1. Entonces, a estas alturas nosotros colocamos simplemente el que nos acordamos nada más. Podemos, si tenemos la mente fresca en ese momento, por ejemplo, decirlo así, ¿no? Podemos colocar el resto de controles. Puede ser. Pero, ¿cómo nos vamos a dar cuenta del resto de controles? Cuando revisamos ya el SOA, ¿no? Cuando revisamos el SOA, porque el SOA van a estar todos los controles del anexo A. Ese es nuestro universo de controles, pero ahí tenemos nosotros que indicar qué control vamos a necesitar para la implementación y qué controles no vamos a necesitar para la implementación. Bien. Claro. Y después viene acá también otro, no sobre robo, también se ha puesto acá inteligencia de las amenazas. Por ejemplo, ese es otro control. Por ejemplo, para evitar robos. Claro, porque el software de inteligencia de amenazas detecta cualquier actividad inusual que ocurre dentro de las redes, dentro de las subredes, dentro de las aplicaciones, ¿no? Si ve que hay una amenaza externa, está tratando de robar información, lo bloquea eso, ¿no? Entonces, también es una forma de prevenir o disminuir la ocurrencia. Entonces, acá tenemos, ¿no? La probabilidad ha disminuido, 1, antes era 2, acá está, antes era 2, pero ya con la inteligencia de amenaza disminuyó a 1, ahí está, ¿no? Entonces, si disminuye la probabilidad, la consecuencia también ha disminuido. Ahí está. Después tenemos acá, ¿no? Aquí también me falta de robo, acuerdos, para aceptar la política de información. O sea, esta política, ¿qué me va a indicar? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué actividades están prohibidas por parte de los colaboradores? ¿Y qué actividades están, o sea, qué actividades están autorizadas, ¿no? ¿No? Que ejecuten los colaboradores, que desempeñen los colaboradores y qué actividades no, que están prohibidas. Entonces también me otro que eso, ¿no? Bien. Acá, por ejemplo, se ha asociado al activo. Por lo tanto, este activo está asociado a muchos riesgos.
¿no? Pero por cada riesgo definido, acá está, por cada riesgo definido se ha puesto su control. Filtración de información, gestión de la identidad, etc. ¿no? Aquí también tenemos falta de control, ¿no? O sea, acá dice acceso no autorizado. Cuando es acceso no autorizado, automáticamente es acá una política de control de acceso, etcétera, ¿no? Acá está. Muy bien, entonces acá como tiene que ver tema de acceso, acceso no autorizado, ¿sí? Generalmente es una política de control de acceso. Acá es un proceso disciplinario también, ¿no? Por ejemplo, la idea es prevenir esos robos, ¿no? ¿No? Entonces, Claro. yo prevengo eso cuando yo le hago conocer al personal sobre un proceso disciplinario. Pues ellos están enterados, no, mira, si yo robo información, o si tú robas información, va a ser despedido, te vas a hacer juicio, es una política de prevención, por ejemplo, ¿no? Hacerle firmar también acuerdos de comisaría también es otro, porque al firmar esto me tiene que evitar que alguien robe información o alguien cometa algún delito de seguridad de información, ¿no? Algún delito cibernético, por ejemplo, ¿no? Etc. El derecho de acceso privilegiado también hay que tenerlo presente, esto, ¿no? Habíamos indicado que los derechos de acceso privilegiado es, por ejemplo, este, esto se refiere a los superusuarios. Los superusuarios van a tener este derecho de acceso privilegiado. ¿De qué trata? De que ellos van a tener acceso a todas las redes, a todos los archivos, a todos los documentos, ¿no? Y por lo tanto, ellos son susceptibles a convertirse en hackers, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué dice el auditor? El auditor dice que aquí, en esas laptops, al cual ellos están manipulando, tiene que haber un software de seguimiento. Cualquier laptop que esté manipulando el superusuario o el superadministrador, tiene que instalarse un software de seguimiento. Y que cuando se sospeche de algo inusual, nos tienen que avisar con un correo al gerente general, ¿no? Indicando que el superusuario está intentando, por ejemplo, darle acceso, ¿no? A tal rol, para tal recurso. Entonces, lo que monitorea la gerencia, sobre todo de TI, es que ese acceso tenga una autorización por parte de la gerencia. Si no está autorizado, entonces lo manda a llamar y lo despide, ¿no? Le explica todo el proceso disciplinario. ¿Eh? Muy bien. Después tenemos aquí, ¿no? Acá está restricción del acceso a la información, etcétera, ¿no? Entonces vamos a encontrar eso, ¿no? Muy bien. Y así, ¿no? Entonces acá hemos seleccionado algunos controles nada más, lo que se nos ocurre en ese momento, ¿no? Lo que Claro, se nos exacto. ocurre en ese momento. No es que vamos a colocar todos los controles porque no, eso se hace en el SOA. Entonces acá colocamos algunos controles, lo que nosotros necesitamos. Necesitamos para mitigar el riesgo, ¿sí? Para mitigar el riesgo, o sea, para convertir este riesgo inherente a este riesgo residual. Porque si no nos cuenta, todo se ha disminuido, ¿no? 4-1, 4-1, 4-1, ¿no? O sea, todo tiene que disminuir. Pero como ese es algo subjetivo, yo me puedo equivocar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma? Que este proceso debe ser iterativo, que constantemente tengo que revisarlo. Tengo que verificar, sobre todo verificar que haya disminuido la probabilidad y que haya disminuido la consecuencia, para que genere un nuevo riesgo residual. Este es el famoso riesgo residual. Ese riesgo que queda después de la ejecución de los controles. O sea, después de yo ejecutar esta política de planificación, ¿no? Debo tener como riesgo residual uno, porque ha disminuido la consecuencia y porque ha disminuido la probabilidad. Entonces, bien, de eso trata. ¿Bien? Muy bien. Entonces, acá tenemos riesgo residual. ¿Está? Riesgo residual. ¿No? Y así hacemos para todos los controles. Muy bien, para todos. Acá hay unas opciones, por ejemplo, acá están las opciones y acá están los controles. Acá están los controles. ¿No? Tenemos el 5, ¿no? Hasta. Sí, o sea, está Uno clasificado. allí puede colocar controles El marco NIST también puede colocarlo. uno allí puede colocar controles de, ah, exacto, el marco El, NIS el y marco NIST, COVID, por ¿no? ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo clasificar así, ¿no? Tipo de control, por ejemplo, tipo de control, o framework, por ejemplo, o modelo, ¿no? Acá el código de control, ¿no? Y el nombre del control.
¿no? Entonces, hay tres variables. El modelo, el código de control y el nombre de cliente. Entonces, acá, por ejemplo, eh, bueno, vamos a insertar una línea mejor. Y un modelo lo podemos sacar, ¿no? Bueno, acá. El código, ese código. Código. ¿Cómo ponemos, por ejemplo, la ISO 17001? Entonces, acá yo voy a repetir, por ejemplo, ¿no? O sea, tengo que repetir. Que también es válido, ¿no? También es válido. Bueno, acá es la 2022. No que sea- bueno, tengo que- el código y el texto. Entonces, acá yo puedo poner también otros controles. Puedo decir que sea, por ejemplo, del marco NIS, o los controles SIS, por ejemplo, ¿no? Los controles SIS. Entonces, yo pongo el código y pongo la definición. Yo voy a colocar acá NIS, los controles, el marco NIS, puedo colocar acá controles en COVID, controles, puedo, puedo colocar algo que está permitido, ¿no? Puede haber a ver, el 17.035 también, una práctica también hay que tener los controles de la norma de ciberseguridad, ¿eh? Desde el 1935. Puede haber muchos controles, ¿eh? Muchos controles. Muy bien, entonces lo que estamos viendo nosotros es justamente eso, ¿no? Claro. Y después de ver esto, o sea, ya tenemos esto que está acá. Esto no quiere decir que están todos los controles que necesitamos, ¿no? Igual, Son algunos controles nada más. Pero estos controles nos van a ayudar claro, y a mitigar este riesgo. Mitigar este riesgo. Sí, pues, igualmente uno puede colocar allí los controles de uno mismo, ¿cierto? así es. Eso sería aquí. Claro. Primero podemos poner controles personalizados, por decir así, ¿no? Puede ser uno de controles personalizados, controles, controles, controles de la empresa, ¿no? Controles de empresa, puede haber un grupo de controles. O sea, la norma es flexible e inclusive puede haber controles, ¿no? Controles, por ejemplo, acá de la misma ISO, pero el aviso 27002 de 2022. De la misma ISO, puede haber, pero es otra ISO, ¿no? Ahí está. ¿No? O sea, CIS, NIS, COVID 24, 2021.
Muy bien, exacto. Vamos a ver. Bien, echamos control. Acá solamente colocamos el control que nos parece indicado para disminuir, ¿no? Para disminuir nada. Muy bien, entonces una vez que tenemos este cuadro de tratamiento de los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente proceso? Ya tenemos esos controles, nos tienen que aprobar esos controles. El siguiente paso es justamente, a ver, vamos a ver aquí, estos controles que necesitamos acá. ¿No? El siguiente paso sería la declaración de aplicabilidad, ¿no? Este es el famoso SOA. ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, debemos de conocer nosotros, ¿no? El famoso SOA. ¿Bien? Sí. Entonces, este de acá, este es un documento formal. También, acá se pone declaración de aplicabilidad, acá está el documento. Ah, la declaración de aplicabilidad. Esa es la que más anhelaba ver. ¿Cómo es ese proceso? Pues, dice Por que lo se que debe veo es ya prácticamente casi que al final que se claro, muestra ese documento. ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Los firma el gerente, lo debe aprobar el gerente general. ¿Ok? También hay otra persona que revisa el SOA y hay otra persona. O sea, hay coordinadores del mismo SOA y coordinadores de DGD. Ahí está. Varios roles pueden haber acá. Personas que revisan más de una vez, ¿no? Etcétera. Pero al final lo tiene que aprobar el gerente general y también otros gerentes, por eso, ¿no? Tiene que haber modificación. Acá Bueno, apartado completar, aprendiendo, apartado completar. Contenido, por ejemplo, ¿no? Objetivo, alcance y el usuario, documento de referencia, aplicabilidad de los controles, aceptación de riesgos residuales y valoración y gestión de riesgos. Por ejemplo, objetivo, alcance y usuario. El propósito de este documento, por ejemplo, este documento requiere bastante horas, ¿no? Horas de esfuerzo con respecto también a los otros documentos. Tenemos otro documento por esto. Hay otro, después hay el tratamiento de los riesgos. Ese es el plan de implementación de control, ¿no? Muy bien, este es el siguiente documento de declaración de aplicabilidad. El objeto de este documento es definir qué controles son apropiados para implementar en la empresa Hidalgo, los objetivos de estos controles y cómo se implementan, así como aprobar los riesgos residuales y aprobar formalmente la implementación de dichos controles, ¿no? Este documento incluye todos los controles enumerados en el anexo A de la norma. Los controles son aplicables a todo el alcance de los usuarios de información. Los usuarios de este documento son todos los empleados de la empresa, ¿no? Que tienen un rol de SPC. Entonces, este documento, ¿quiénes lo pueden usar? Todos los empleados pueden participar en este documento. Todos los empleados, o si no, un grupo de empleados. el comité. Lo que está faltando acá colocar es su nivel de confidencialidad, ¿no? Acá vamos a ver que Ah, claro. los usuarios, por ejemplo. Los usuarios de este documento son todos los empleados de la empresa. Por lo tanto, si son todos los empleados de la empresa, yo puedo colocar acá, ¿no? Yo puedo colocar acá, por ejemplo, por el título, colocar acá, confidencial. Confidencial. Y puedo poner así. No, perdón, de uso interno. De uso interno es todos los empleados. Uso interno.
Ahí está, sí. Entonces, con esto estoy indicando que este documento, ¿no? Este documento es de uso. ¿Bien? ¿No? Pero acá vamos a explicar en qué consiste la estructura de este documento. ¿Bien? El documento de referencia, acá está, 6.13. ¿Bien? Entonces, acá lo emplean todos los empleados. El alcance está asociado siempre a todo el SGSI. Y el objetivo de esto es definir qué controles son apropiados para la implementación. ¿Sí? Entonces yo acá aplicaré los controles, voy a poner todos los controles del anexo A, como indica aquí. Pero acá solamente están en el anexo A. Si la empresa quiere otra norma, debe indicarlos acá, ¿no? ¿No? Tiene que abrir una columna e indicar, digamos, norma, ¿no? Norma, modelo, etcétera, ¿no? Pero acá se asume que todos los controles son del anexo A. Fíjate, el anexo A son todos el tipo de controles, ¿no? Son del anexo A. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, bien. Entonces, por ejemplo, acá se pone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El primer control de la norma es el A.51. Entonces dice, ¿no? Controles según la norma, más política para su información. Esa información sale del mismo control, de la misma norma. ¿Aplicabilidad sí o no? Ahí indico si ese control es aplicable o no es aplicable. O sea, si la empresa necesita implementarlo en esa versión. Es sí o no. Si es sí, chévere, ¿no? Pero si es no, no lo necesitamos por el momento. Quizás más adelante se puede implementar. Acá se van a poner los controles que la empresa va a implementar en la versión actual del SGC. Después, justificación para selección y no control. La empresa Hidalgo, de buena asociación, necesita. Acá tengo que colocar esta justificación. Esta justificación sí, sí es personalizada, ¿no? Esto es personalizado, ¿no? Se Mm, coloca de acuerdo, ¿no? Porque acá hay que colocar la justificación, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que indicar, ¿no? Hay que indicar eh, 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 por qué se necesita. disculpa, si tú, Sí, ya, pues, si tú, por ejemplo, colocas un control personalizado, tú le tienes que colocar un ID también, ¿no? sí, una guía, claro, claro. Y colocar controles según la norma ISO 27001. Bueno, y le coloco controles, claro. Pero si fuera un control de COVID, le coloco allí controles según marco COVID. Así es. Ok. Sí, segundo control, marco de código. Muy bien, ¿no? Entonces se necesita eso. Muy bien. Entonces, en este caso dice, ¿no? La empresa Hidalgo, Vidal y abogados asociados necesita este control en esta versión del SGCI, porque el comité decidió incluirlo por motivo de protección de activos críticos y datos confidenciales del negocio. Esas son palabras expresas, ¿no? Del dueño del negocio o del implementador, puede ser, pero conversando siempre con el comité, ¿no? Ahí está, todo con eso. Después, el objetivo de control ya es este de acá, este es propio de la misma norma. O sea, toda esta definición que está aquí, este es propio de la misma norma. Así indica la misma norma. Dice, ¿no? La política de seguridad de la información y las políticas de seguridad del tema deben ser definidas y aprobadas. O sea, todas las políticas. Acá no indican de qué trata, ¿no? Acá indica de qué trata este control. Estas políticas de información se refiere a las políticas de información y a todas las políticas que se deben de definir, se deben de aprobar por la gerencia, se deben de publicar, se deben de comunicar y deben ser reconocidas por el personal relevante y las partes interesadas relevantes, ¿no? O sea que los clientes pueden saber también, ¿no? Los clientes, los proveedores, sí. Y revisadas a intervalos planificados, o sea, esos los documentos se tienen que revisar cada cierto tiempo y se ocurren cambios significativos, ¿no? Bien, entonces, pero este es propio de la misma norma. Después, método de implementación. Acá también se deja libre. Por ejemplo, la implementación de las políticas se basará en modelos de plantilla, ¿no? En este caso, para esta empresa se ha utilizado un modelo de plantilla estandarizadas, prescritas. Las políticas serán revisadas en intervalos planificados y aprobadas. Y acá se coloca, por ejemplo, el control, ¿no? El control que va a evidenciar este control. O sea, acá se pone el procedimiento, la política que va a evidenciar este control.
En este caso ya está, ¿no? Esto lo vamos a ver después, ¿no? Cuando veamos los documentos. Pero en este caso es el procedimiento para el control de documentos y registro. Entonces, este documento, por ejemplo, ¿qué indica este documento? Indica quién va a aprobar el documento, quién lo va a revisar, quién va a comunicar el documento, ese es lo que indica, ¿no? Quiénes van a revisar, quiénes van a tener acceso al documento, etc. ¿No? Entonces, eso indica este procedimiento para el control de documentos y registro. ¿Sí? Y acá le ponemos el estado. ¿En qué estado está? Por lo general, como todavía no se han hecho los documentos, se pone en estado en proceso. Claro. ¿No? Este documento también nos puede ayudar a medir, ¿no? El avance. Está en proceso, ya está terminado, está cancelado, etc. Después tenemos otro control según la norma, que es la punto 5.2, que es roles y responsabilidades sobre seguridad de información. ¿Aplicabilidad? Sí. ¿Por qué lo necesitamos? Porque los roles y responsabilidades en materia de seguridad de información, aparte de estar definidos, deben ser entendidos por el personal que directamente está relacionado con el DGB para evitar que se sobrecarguen actividades, ¿no? Aquí debe haber una segregación, ¿no? De roles, o en todo caso es una identificación. O sea, los roles tienen que nacer de acuerdo a una necesidad. Eso quiere decir, ¿no? Que tienen que definirse roles con responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en seguridad de información. Se necesita para implementar un proyecto, ¿no? Etcétera, ¿no? Para implementar el CGTI, o para dar auditoría, o para revisar, etcétera. ¿No? Entonces tienen que estar definidos esos roles. Porque si no se definen los roles, pueden haber mucha sobrecarga de responsabilidades. El método de implementación, los roles y responsabilidades para la seguridad de información se enumeran en varios documentos del SQCI y en la política de seguridad de información. Muy bien. Si es necesario, el gerente define roles y responsabilidades. Ahí sí. Claro. Los roles con sus responsabilidades están escritos dentro de cada documento. En todos los documentos están esos roles y responsabilidades, pero también deben estar dentro de la política de seguridad de información. O sea, debe estar ahí, ¿no? Porque en una sección dice, ¿no? Dice roles, responsabilidades y autoridades. Dice, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, en esta política de seguridad de información, por ejemplo, están definidos esos roles. Entonces, ¿cómo evidenciamos el A.5.2? Con la política de seguridad de información, porque ahí están esos roles y están responsabilidades, ¿no? Porque inclusive hay una sección que dice ahí, ¿no? ¿No? Roles, responsabilidades y autoridades. Y también en los otros documentos. O sea, cuando revisamos los documentos, ahí en todo documento tiene que haber roles y responsabilidades. O sea, tiene que haber eso. Hay responsabilidades, pero ¿quién desempeña esas responsabilidades? Los roles. Entonces, también están definidos ahí. Muy bien. Después tenemos el punto Ok. 5.3, segregación de los deberes, por ejemplo. ¿No? Acá dice, asegurarse que las funciones de responsabilidad para los procesos y tareas críticas se encuentren escalonadas y segmentadas a efecto de evitar la concentración de ustedes con un solo rol. O sea, hay que evitar que haya mucha conglomeración de acá, ¿no? Acá voy a ¿no? Hay que evitar, por ejemplo, hay que evitar que haya mucha sobrecarga de funciones hacia un solo rol, por ejemplo. Hay que evitar eso. Eso no es ético ni tampoco es transparente, ¿no? O sea, hay que evitar que las personas se desempeñen bien, ¿no? Se desempeñen bien en sus responsabilidades. Y entonces, esto se tiene que cumplir. Bien. Ahora, ¿por qué se necesita? Justamente para esto, para evitar que haya mucho sobrecarga de nivel hacia los usuarios. Entonces, ¿qué más? Según el control, dice, deben separarse los deberes conflictivos y las áreas conflictivas de la responsabilidad. Por ejemplo, esto se refiere al área de TI. ¿Cuáles serían las dos áreas que generalmente hay en conflicto? El área de TI y el área de seguridad de información, ¿no? Son dos áreas. Generalmente estas son áreas conflictivas, porque uno va a desarrollar funciones del otro, ¿no? Entonces puede haber eso, puede haber eso. Mm, Entonces, demasiado conflictivo. claro, entonces la norma dice que tiene que haber una segregación de funciones, ¿no?
Por ejemplo, tú donde has estado, sí, ¿no? O estás trabajando, por ejemplo, sí hay esto, ¿no? Hay segregación de funciones. Muy bien. Ahora, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se evidencia? ¿No? Dice, cualquier actividad que incluya información confidencial es implementada, revisada y aprobada por diferentes personas. ¿No? Y eso está indicado en la política de seguridad de información. La red de televisión reconoce que es necesario que en la organización existan varios roles para evitar la concentración de la potencial dirigida hacia un solo rol. Entonces, la asignación de funciones, ¿dónde lo vamos a encontrar? Dentro de la política de información. Esto debe estar como una, acá debe estar como una directiva, ¿no? Debe de haber una directiva, y directiva que indique, ¿no? Así no. Tiene que haber, debe haber una directiva o una regla que indique la segregación de los deberes. Que está, ¿no? Que indique que la segregación de deberes, deberes es necesaria para la compañía. Ahí, ¿muy bien? Entonces tiene que haber. Muy bien, entonces, muy bien. Luego, después tenemos responsabilidad de la dirección. ¿De qué trata esto, no? ¿De qué trata esto, por ejemplo, en la responsabilidad de la gerencia? Pero ya la responsabilidad de la gerencia está asociada en el numeral 9.3, que es la revisión de documentos por la alta dirección. Pero también tenemos este control, donde dice, ¿no? Es responsabilidad de la dirección que cualquier persona, empleado, proveedor o parte interesada que sea específica por electrónicamente a los activos de TI debe conocer las políticas, procedimientos, valores y movimientos de los tres de esta es la responsabilidad de la dirección. Entonces, por motivo de control, la gerencia debe exigir a todo el personal que aplique la seguridad de información de acuerdo con la política de seguridad de la información establecida, las políticas y los procedimientos específicos del tema de la organización. Entonces, las responsabilidades de la dirección estarán definidas ¿dónde? En la política de seguridad de información, ¿no? Ahí está. Toda esa responsabilidad de la dirección. En sí, esta responsabilidad de dirección definida acá, ¿en qué sección? En la sección 5.1. Bueno, en la sección 5.1, donde dice liderazgo y compromiso. Liderazgo y compromiso de la alta dirección. Compromiso. Ahí está. En esta sección está. Entonces nosotros simplemente tenemos que ir a esa, claro, en la norma está, ¿no? En la norma está en la edición 5.1, pero dentro de la política, estas responsabilidades pueden estar en los principios, ¿no? Como regla también, Claro, lo que declaramos en un principio, en lo que es creo que el numeral 5 o el 7, claro, claro, el numeral 5 creo que es. así es, 5.1, liderazgo y compromiso. Entonces, estas responsabilidades de la dirección, ¿dónde deben estar? Deben estar como principio, o si no, deben estar dentro de la misma política, no en una de las secciones. En la sección 5.1 no, no. Y, Claro, esto es mejor que todo. En la norma está así, pero en la política de seguridad de información debe estar indicado, o debe de indicar los compromisos, ¿no? De la alta gerencia. Ahí debe estar indicado los compromisos de la alta gerencia. Ahí está indicado. Muy bien. Después tenemos el punto 5.5. Dice, ¿no? Contactos con autoridades. Entonces, ese simplemente es un documento interno. Dice, es importante tener un directorio, así como conexión con las autoridades en materia de protección civil en caso de alguna contingencia. Por ejemplo, ¿no? ¿Esto cómo se evidencia? Con un documento interno, ¿no? O sea, este documento interno, por ejemplo, ¿cuál sería, no? ¿Cuál serían?
las autoridades. Por ejemplo, una autoridad puede ser, por ejemplo, los bomberos, por ejemplo, otra autoridad, la Policía Nacional, por ejemplo, otra es la Fiscalía, por ejemplo, otra es el Poder Judicial, otro es, por ejemplo, cuando alguien se enferma, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, no, clínica privada, de salud, por ejemplo, etc., ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, debe haber un documento interno que indique, ¿no? Ah, los bomberos, ¿con qué me voy a comunicar? ¿Cuál es personal que necesito? ¿No? O sea, los datos, ¿no? Todos los datos están ahí. Bien, mecánica, fiscalía, entonces, en este documento interno tiene que haber una estructura, por ejemplo. ¿Cuál es esa estructura? La estructura es ID de la autoridad, por ejemplo, coma, el nombre de la entidad. No, acá es ID, no, vamos a ver acá ID. Después nombre de la entidad, después nombre del representante o nombre de la autoridad, por ejemplo, ¿no? Nombre de la autoridad, teléfono, ¿no? Celular, dirección si fuera posible, pero esta es una dirección de la entidad, ¿no? Este es el celular de la autoridad, ¿no? Etcétera, ¿no? De redes sociales, por ejemplo, redes sociales, ¿no? WhatsApp, técnico, etcétera. ¿Bien? Entonces, el documento puede tener esta estructura. El documento puede tener este texto. ¿Muy bien? ¿No? Y ¿quiénes serían, por ejemplo? ¿Quiénes serían las autoridades? Entre los bomberos, la Policía Nacional, etcétera. ¿Bien? Entonces, marchar, vamos a poner aquí también, como el otro color, acá para que se pueda ver. Muy bien, ¿no? Después tenemos contacto con grupos de interés especial. Eso se refiere a los proveedores. Entonces debe haber acá, dice, una lista de contactos especializados en temas de seguridad de información, ¿no? Que interno, por ejemplo, ¿no? ¿No? Se refiere a esto. Acá también puede haber una lista de contactos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuál sería esa estructura? Tenemos el ID también, el nombre del contacto, ¿no? Empresa donde trabaja, el contacto, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, redes sociales, etcétera, ¿no? Puede haber otro campo más, ¿no? Pero acá se pone, ¿no? Acá tener esa lista, digamos, de contactos, porque son proveedores. Por ejemplo, si nosotros queremos alguien que nos realice una auditoría técnica, no ética hacking, entonces tenemos ya el nombre de contacto, a qué empresa pertenece, su WhatsApp y nos comunicamos rápidamente. Si queremos un auditor interno, también. Si queremos Ah, un especialista en darle mantenimiento a servidores, ¿sí? Y si necesitamos un proveedor Pro, también lo colocamos aquí. ¿No? Entonces, aquí se pone todo esto, recordamos. ¿Sí? Vamos a ver vamos a poner esto de información. Muy bien, de eso ¿cómo se llama? Se evidencia, ¿no? Contacto A.5.0. entonces la declaración
aplicabilidad viene después del proceso del análisis de riesgo, luego el tratamiento de los riesgos y ahí se le coloca el documento ese que es un cuadro Claro, que es el que está presentando, indicando, mira, estos son los controles que se van a aplicar, por qué se van a aplicar y el código del control que corresponde. así. Ya, está bien. Después tenemos este control de inteligencia sobre las amenazas, también, ¿no? Hay que asegurar que las organizaciones son conscientes de su entorno de amenazas para que puedan establecer un mecanismo para recopilar y analizar la memoria. Inteligencia de las amenazas habías indicado de que era una recopilación de amenazas que vienen de diferentes fuentes, ¿no? Con el fin de verificar y validar qué tanto están protegidos nuestros activos, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos que, ¿cómo evidenciamos el de las amenazas? En este caso, vamos a iniciar en tres documentos. Me parece que son tres documentos, voy a ver si hay más. No, tres documentos, ¿muy bien? Entonces, ¿en qué documento se va a iniciar, por ejemplo, esto? Se va a iniciar en la política de seguridad para proveedores. Ahí hay que identificar los canales de comunicación para implementar controles que prevengan la entrada de amenazas, ¿no? Y los canales de comunicación, dice, para implementar el control, ¿no? Muy bien, tenemos que identificar, ¿no? O sea, tenemos que conocer, por ejemplo, contactos con los proveedores, con los proveedores de las aplicaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos canales de comunicación, la cual nosotros nos vamos a comunicar con los proveedores, ¿no? Eh, bien, entonces tiene que haber un canal de comunicación, puede ser vía Zoom, ¿no? Puede ser videoconferencia, ¿no? Entonces ellos nos vamos a conectar y ellos nos van a informar sobre, sobre si esa aplicación que nosotros le hemos comprado o le hemos afiliado ha sufrido alguna amenaza externa en algún cliente de algún proveedor. Entonces, si ellos dicen sí, entonces nosotros le pedimos información, recopilamos información de esa amenaza. Pero para eso necesitamos comunicarnos con el proveedor, la única persona que nos va a indicar eso, ¿no? Entonces, él nos va a transmitir información y nosotros vamos a registrarlo en un Excel, por decirlo así, en un Excel registramos las amenazas. ¿Bien? Entonces, necesitamos hacer cambios en esa política de seguridad para proveedores, en la cual vamos a comprometer a todos los proveedores, ¿no? Que ellos nos entreguen, ¿no? No sé, si ha habido alguna amenaza, necesitamos información de esa amenaza y necesitamos la forma de cómo ellos han podido mitigar ese riesgo, ¿no? Por lo tanto, ellos deben de tener una solución temporal, ¿no? Sobre la mitigación de esa amenaza o la prevención de la amenaza que ha ocurrido en lugar del mundo, ¿no? No, muy bien, entonces, esa política se sería para aprobar. Después, el otro cambio es en el procedimiento para gestionar incidentes, porque hay que darle seguimiento a las amenazas. Las amenazas primeramente hay que registrarlas y hay que darle seguimiento, ¿no? Por ejemplo, dice acá, registrar las amenazas, investigar el origen, darle tratamiento tradicional o automatizada, clasificarlas, amenaza leve, amenaza crítica, ¿no? Pues este es el procedimiento de gestión de incidentes. ¿Sí? ¿No? O sea, así como se gestionan las incidencias, también se deben de gestionar los eventos, se deben de gestionar las amenazas, ¿no? Entonces hay que gestionar esas amenazas, ¿no? Si esa amenaza llega a materializarse, ¿qué es lo que hace la organización? ¿Cómo gestiona esa amenaza? ¿No? Hay que investigar el origen, darle tratamiento tradicional o automatizado, clasificarlas, ¿no? En amenaza leve y amenaza crítica, etc. ¿No? Una Sí, consulta, don Amador. sí. Eso tú tendrás por ahí algo así como que, ¿cuál es el paso a seguir o cómo se tratan la inteligencia sobre amenaza en una empresa? O sea, No, ¿cuáles son los pasos que se deberían seguir o si habrá en uno de los marcos que tú conozcas, habrá como algún procedimiento en eso o algún claro, control por que ejemplo, indique eso? yo conozco estos procedimientos que están acá, ¿no? Estos cambios, ¿no? Estos cambios. No, hay que buscar en internet, hay que buscar un procedimiento, no que indique, ¿no? El paso a paso. Claro, Pero acá en estos documentos, en estos tres documentos, se indica qué es lo que se tiene que realizar. En la política de proveedores,
en el procedimiento de gestión de incidente y el procedimiento de seguridad para el equipamiento de defensa. Acá se definen las amenazas, sus causas, su origen, acá está. Tipo de amenazas, sus fuentes, consecuencias, tipo tiempo de inactividad del negocio, el costo de inactividad de negocios, la solución también se coloca, los controles, las buenas prácticas para mitigar o prevenir o decretar la amenaza, etc. ¿No? O sea, aquí en este documento se registran estas amenazas. Después necesitamos también una política de gestión de incidentes cuando la amenaza se llegue a materializar, ¿no? En el activo. Y después necesitamos una política de seguridad para proveedores para poder tener una comunicación constante con ellos. Hay que identificar cuáles van a ser esos canales de comunicación. Por ejemplo, con proveedor X es vía teléfono o celular. Con el proveedor Y, correo electrónico. Con el proveedor Z, conferencia o vía Zoom, ¿no? Esos son los Claro. canales de comunicación, ¿no? Muy bien. Entonces ellos nos van a indicar, mira, implementa tal control, entonces tenemos que tener armado este canal de comunicación para que ellos nos indiquen cómo vamos a implementar los controles para mitigar las amenazas, ¿no? Entonces, actualmente existen muchas aplicaciones, ¿no? Uno de Palo Alto, ¿no? ¿No? Hay aplicaciones Palo Alto y IBM, ¿no? Autofocus de Palo Alto. Y también tenemos, IBM también tiene, ¿no? Radar QB, creo, el Radar QB, ¿no? Es un software que monitorea todas las amenazas de todos los activos de TI, telecomunicaciones, informática, redes, todo. Muy bien. Ya. Entonces, en esos tres documentos se va a tener que revisar y hacer cambios, ¿no? Para poder evidenciar la inteligencia sobre las amenazas. Voy a ver si en internet existe un documento sobre. He buscado, pero no he encontrado, pero voy a buscar otra vez, ¿no? Inteligencia de las amenazas. Después, el A.58, acá dijeron que no se implementa seguridad de la información en la gestión de los proyectos. Dice, no aplica porque la compañía no cuenta con actividad de desarrollo de aplicación, ¿no? En cambio, si hay ese desarrollo de aplicaciones, entonces debe haber un procedimiento. O sea, acá debería haber un procedimiento que es parte del proceso de ingeniería de software, ¿no? Debe haber acá un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, en la metodología, por decirlo así, en la metodología de desarrollo de aplicaciones, ¿no? La metodología de desarrollo de aplicaciones, ¿no? Acá tenemos, sobre todo en la fase de análisis, no, en la fase de análisis, ¿no? En esta fase de análisis, en la fase de análisis, hay que identificar, ¿no? Esos requisitos de seguridad. En otras palabras, son requisitos este, no funcionales. Requisitos no funcionales, ¿no? Y ahí están los requisitos de seguridad de la información, ¿no? O sea, los requisitos no funcionales son los requisitos de seguridad de la información. Entonces, estos requisitos no funcionales yo tengo que identificarlos en la fase de análisis del desarrollo de aplicaciones, ¿no? Tengo que identificar. Entonces, esa es la manera como se evidencia. Primero tiene que haber esta metodología de desarrollo de aplicaciones. En esta metodología de desarrollo de aplicaciones indica todas las fases del ciclo de desarrollo de aplicaciones. Una de las fases es la fase de análisis. Y en la fase de análisis, yo tengo que, o sea, la metodología que me indica que yo debo identificar esos requisitos no funcionales, ¿no? Y uno de los requisitos no funcionales son los requisitos de seguridad de información, ¿no? Uno de ellos son los requisitos de seguridad de información. ¿Sí? Bien. Entonces, este más o menos sería la evidencia siempre y cuando sea así, ¿no? Siempre y cuando sea así. ¿Ve? Ok. Después viene el punto 5.9, inventario de información y otros activos no asociados. Eso se evidencia, por ejemplo, con una política de privilegiación de información, una política de seguridad de TI, un cuadro de inventario de los activos, ¿no? Ahí está. Está, está indicado, ¿no? Está indicado en esos documentos.
Acuerdo de inventario de activos, política de dirección de información y política de seguridad. ¿No? Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Dice, la identificación, clasificación, estado propietario y dedicación de los activos de la organización permitirán administrarlos y controlarlos de manera eficaz. Se deben de desarrollar y mantener un inventario de información y otros activos asociados, incluidos los propietarios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se evidencia este inventario? Con una política de gestión de activos y también con un cuadro, ¿no? Con un cuadro. Pero en este caso, la política de gestión de activos no está indicada acá, sino que hay empresas que tienen, ¿no? Como documento una política de gestión de activos que invoca en uno de sus anexos a un cuadro anexo, ¿no? Como recursos, y ahí colocan el inventario, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, con los documentos que tenemos, nosotros vamos a iniciar en el cuadro de inventario de activos, y también en la política de clasificación de información, y también en la política de seguridad, ¿no? ¿Qué vamos a incluir ahí? Reglas que definen la seguridad. Entonces vamos a entender, eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Ahí van a estar reglas que definen la seguridad. ¿Sí? Tenemos también el punto 5.10. Por ejemplo, el uso aceptable de la información y su activación, esta es una política de uso de los activos. O si no, puede ser esta política de seguridad de TI, donde dentro de esta política hay reglas del buen uso de los activos. O sea, en esta política de seguridad de TI, ¿no? ¿Qué actividades están prohibidas y qué actividades no están prohibidas? Entonces, acá dice, es necesario difundir cómo se deben usar los activos correctamente. La identificación, clasificación, estado propietario y ubicación de los activos de la organización permitirán administrarlos y controlarlos de manera eficaz, ¿no? Bien, entonces, acá dice, ¿no? El objetivo de control, ya esto sale de la misma norma. Se identificarán, documentarán e implementarán reglas para el uso aceptable y procedimientos para el manejo de la información y otros activos asociados. ¿Bien? Entonces, el método de implementación es la política de seguridad de técnica, las reglas del buen uso de los activos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, acá más o menos uno coloca más o menos lo que tenga en un amiguito, ¿no? ¿Qué documento necesita para iniciar? Pero siempre y cuando esté en sí, ¿no? Se explica o no se explica. Ok, Después tenemos devolución de los activos. Sí. Esta es una política de eliminado y destrucción. Ahí, esa es esa política, ¿no? Esa es una política de eliminado y destrucción, ¿no? Y dice acá, es necesario que los empleados o terceras personas que han estado a cargo de un activo relevante para el DGCI lo devuelvan para mantener la información. O sea, yo tengo que devolver esos activos, ¿no? Es necesario que los empleados o terceras personas que han estado a cargo de un activo relevante para el DGCI lo devuelvan para mantener esa información. Claro, yo tengo que devolverlo aquí, al área al área de seguridad de información, para que el área de información revise si hay información sensible en ese activo, en esa laptop. ¿Por qué tengo que devolverlo? Porque yo ya no voy a trabajar, o ya acabó mi proyecto, etc. Entonces, la misma norma me obliga a que yo devuelva ese activo para que sea revisado por el área de información. Si hay información sensible, se va a eliminar, ¿no? Entonces, dice, el personal y otras partes interesadas, según corresponda, devolverán todos los activos de la organización que estén en su poder al cambiar o terminar su empleo, contrato, etc. Entonces, esta es una política de eliminado y de exclusión, ¿no? Bueno, muy bien. Después vamos a revisar cada documento. Muy bien. claro. Después tenemos la clasificación de la información. Bien. Se debe de contar con una metodología que determine la clasificación y criticidad de la información y enfocar los esfuerzos para mantenerla. Claro, todos los documentos están clasificados. Uso interno, eh, uso restringido, confidencial y uso público. La información se clasificará de acuerdo con las necesidades de la seguridad de la información de la organización en función de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y los requisitos pertinentes de las partes interesadas. ¿Sí? Ahora, entonces ahí tenemos, ¿no? Política de clasificación de la información. Bien. Después tenemos
etiquetado. El etiquetado también podemos asociarlo a la política de clasificación. O sea, es uno solo. Política de clasificación y política de etiquetado es uno solo. O sea, yo primeramente clasifico los documentos y después los etiqueto. ¿Y dónde está esa evidencia de etiquetado? No está acá. Está en cada documento. En cada documento, en cada documento de ese PCI debe estar indicado, ¿no? Eh, la etiqueta, podría decir, la etiqueta de, o sea, debe estar indicado el nivel de confidencialidad. El nivel de confidencialidad. Ahí debe estar indicado. Una consulta, don Sí, Amador. Lo que pasa es que tuve una duda con respecto al tema de la declaración de aplicabilidad sí, y veo que usted la genera en el numeral 8. Entonces, pero Certiprof, según ellos la generan en el numeral 6. Entonces me crea esa confusión allí. ya, mira, Se- es que lo que pasa es que ese es a criterio del implementador. Yo lo hago en el numeral 8 porque yo sé que en el numeral 6 es, estamos recién en la fase de planificación. Entonces, por Mm, eso para mantener ese orden, ¿no? Yo en el numeral 6 no voy a ejecutar la declaración de aplicabilidad, sino yo ejecuto la declaración de aplicabilidad cuando realmente en la fase de ejecución, ¿no? Pero hay otros que sí lo ejecutan en la fase de planificación, pero crea una confusión, ¿no? Entonces, pero si yo lo hago en la fase ah, de planificación, número 6, pero yo ya estoy ejecutando el documento, porque esto que está acá lo indica la metodología, ¿no? O sea, claro. esto ejecuta la metodología, pero esa es ejecución, cuando ejecuto la metodología. Pero eso si yo lo veo, si yo estoy implementando y he dividido mi proyecto en cuatro fases, fase de planificación, fase de ejecución, entonces si viene la ejecución, tengo que ejecutarlo en la fase de ejecución. Por eso que yo he mantenido ese orden, ¿no? En la fase de Mm, ejecución voy a ejecutar la metodología. ¿Y qué indica? Ejecutar el cuadro de evaluación de riesgos, ejecutar el cuadro de evaluación de los riesgos y ejecutar el SOA o la declaración de aplicabilidad. De eso se trata, claro. ¿no? Que es en el tratamiento de los riesgos. Claro, así es. Entonces, Eso, luego es como resultado de declaración de aplicabilidad. Entonces, claro. aquí pongo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo puedo ponerle sí. ¿Por qué razón? Por muchos motivos. Porque lo necesito, uno, o porque lo tengo dentro de la matriz de tratamiento de los riesgos. Ah, si está ahí, lo incluyo aquí, ¿no? O si no, sale del producto del comité, ¿no? Entonces, este control sí lo necesitamos. No lo hemos analizado antes en la matriz de tratamiento, ya no importa, pero lo vamos a colocar aquí, ¿no? Y lo necesitamos. Entonces, ahí está. Etiquetado de la información, ¿no? Bien, Ok. pero es el etiquetado de la información, aquí, ¿no? Este es el etiquetado de la información. Muy bien. Entonces, en cada documento del SGI debe estar etiquetado el nivel de confidencialidad. Claro. Y de ahí viene transferencia de la información. Esto se evidencia con una política de transferencia de la información también. Por ejemplo, acá sí lo incluyo porque la información que se transfiere o intercambia en la organización requiere de diversos medios de comunicación. La mayoría de forma electrónica, debido a que estos medios pueden generar algún tipo de medio de comunicación. Pero deben existir reglas, procedimientos o acuerdos de transferencia de información para todos los tipos de instalaciones de transferencia dentro de la organización y dentro de la organización aparte. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a transferir? Datos. Esto sirve para, esta política de transferencia de información me va a ayudar bastante para poder transferir datos digitales. Voy a transferir también medios, o sea, voy a hacer uso de, voy a transferir los datos oralmente,
o verbalmente también, eh, verbalmente. O sea, voy a transferir de manera digital o voy a transferir de manera física también. Física o voy a transferir de manera verbalmente. Digitales, físicas. Transferir, transferir, datos digitales, datos físicos, datos físicos y también datos que se transmiten, datos que se transmiten verbalmente. Entonces, ¿qué tipo de datos voy a transmitir? Tengo que indicarlo, ¿eh? Tengo que indicarlo, ¿sí? Esa es la política de transferencia de información. Muy bien, todo lo que eh, listo, nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Ya, perfecto, está bien. Combinamos mejor con este control. Ya, Esta es la política de control de accesos. ¿Sí? ok. Esta política de control de accesos es justamente por esto, control de los accesos. Entonces, acá vamos a ver todo tipo de accesos. ¿Sí? Accesos, por ejemplo, a los recursos, ¿no? Accesos a las carpetas compartidas, accesos a los servidores físicos también, ¿no? Entonces, acceso a los datos, ¿no? A las carpetas compartidas, también accesos a los datos, como archivos, ¿no? Archivos, etcétera. Etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de accesos. Esta política de control de accesos va a servir para todo eso. También también me va a servir para el tema de la seguridad física. La política de control de acceso, no, a- por ejemplo, a las salas de cómputo, por ejemplo, etcétera. No tengo que definir bien las áreas seguras. Sala de cómputo, sala de reuniones, por ejemplo, sala de reuniones, ¿no? Y los servidores, etcétera. ¿Oye? Entonces, eso también se ve en la política de control de acceso. Es completo. Esta política de control de acceso es bien. Muy bien, listo. Entonces, nos vemos el día de mañana para poder Ya, combinar ok. todo. Porfa, recuerde enviarme el material. Ya, Ya. ya está bien. El de la clase pasada creo que no me lo mandó. Ya, voy a ver esto. Voy a ver Ya, ya, ok, está bien. Bueno, que tenga buenas noches, don Amador. Hasta igualmente. luego.